Sergio Berni. Sergio, bienvenido. ¿Qué ¿Cómo tal? Buenas estás? noches, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bien, Bueno, muy bien. fuiste secretario de Seguridad de la Nación, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos hoy con un operativo de prefectura en la zona de la Triple Frontera, en Paraguay, donde la prefectura tiene identificados narcotraficantes. Digo, es una zona caliente de hace años, pero que todavía hay que poner mucho el foco en seguridad ahí. Sí, no solamente caliente de hace años, sino que es por sobre todas las cosas, un país donde ha revertido la ruta de tránsito de producción y comercialización de, sobre todas las cosas, de la cocaína, que antes se producía, o mejor dicho, se produce en Colombia, Perú, Bolivia, y antes salía por Bolivia, ahora sale por Paraguay. Sale por Paraguay por dos motivos. Primero, por el acceso mucho más fácil a la vía troncal de navegación. Usted sabe que el 85% de la droga, y estos son cálculos estimativos porque nadie puede calcular lo que no conoce, ¿no? Lo que es ilícito es desconocido, pero se calcula que entre el 85 y el 90% de la droga que circula en el mundo, que se comercializa en el mundo, se hace por vía marítima. Y Paraguay, a través de la vía troncal de navegación, tiene su salida a los mares. Y por el otro lado, porque Paraguay también tiene la hegemonía de la producción de marihuana. Por lo tanto, los mismos organizaciones criminales que empezaron, por sobre todas las cosas, en la zona de Caballeros a producir y comercializar marihuana, empezaron a sustituir el tránsito de cocaína desde Bolivia hacia Paraguay. Te traigo a la política nacional y me parece interesante conocer primero qué estás viendo del gobierno de Milei, teniendo en cuenta que hasta ahora hay entre un alto nivel de aprobación que tiene Milei, pero también un ajuste fuerte que se ve en la calle y se ve sobre todo en la clase media, en la clase trabajadora, el que tiene que pagar todos los meses a fin de mes las cuentas. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, primero recién llevamos 100 días, ¿no? Para algunos 100 días es muy poco tiempo, para otros 100 días es lo que le llevó a Napoleón salir del exilio y hacer una campaña agresiva como la que hizo, que bueno, después terminó así en Waterloo. Por lo tanto, me parece que no es poca cosa 100 días, y aparte es donde se empieza a ver la punta del iceberg. Por un lado, como todo, yo trato de ser coherente entre lo que pienso y digo. Y por lo tanto uno tiene que mirar, hay cuestiones negativas, hay cuestiones positivas. Cuestiones positivas es que hace 8 años, por primera vez, volvemos a tener un presidente que hace lo que dice que iba a hacer en campaña. Así que eso es para festejar. Por el otro lado, le ha impuesto a la política un ritmo muy vertiginoso que además nos sacó de ese letargo a todos los actores de la política. Y eso también es para ponerse contento, porque ese letargo que había entrado la política, por sobre todo el espacio nuestro, el peronismo, en los últimos años, terminó en la tragedia electoral que terminó. Pero Milei, ¿cómo es? ¿Incomoda al peronismo hoy, Sergio? Digo, porque el peronismo se lo ve como, digo, buscando un poco la brújula. El peronismo perdió la brújula hace rato. De hecho, acordémonos que en las últimas 2 elecciones a presidente no tuvo candidato. Así que fíjese si perdió el peronismo la brújula. La perdió tanto que el último presidente del Partido Justicialista era un socialdemócrata y se jactaba de decir que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo. Estamos hablando de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que en plena crisis política, en plena crisis social, después de la pérdida electoral, se fue a España. Y la verdad que brilló por su ausencia. Le siguió la vicepresidenta del partido. Hace más de 100 días que está gobernando el presidente Milei y no le escuché emitir una palabra. Y cuando uno le pregunta qué es lo que pasa, que estamos todos callados, no es momento. Entonces yo pregunto, ¿desde cuándo el peronismo especula con la necesidad de la gente? Como diciendo, hasta que la gente no reaccione, el peronismo no va a reaccionar. Y no entienden que esto es o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces hay un estado de letargo dentro del peronismo. Hay una reacción típica, inclusive del ser humano. Cuando en combate el que lleva la bandera cae, el que viene atrás la levanta y sigue con esa bandera
bien, bien en alto. Ahora, en este caso, el peronismo le otorga una licencia, algo inexplicable, a Alberto Fernández, Sí. sigue la vicepresidenta, sigue callada. Entonces, la verdad que Ahora, estamos en una etapa de total no entender qué es lo que está sucediendo. ahora, ¿tiene razón Milei entonces cuando dice que Cristina ya fue? Mire, yo no sé si no sé si Cristina fue o no fue. Uno tiene que tener y demostrar vocación de querer transformar la realidad. Y para transformar la realidad hay que estar acá discutiendo y representando los intereses, porque la política no es eso, no es más que eso, representar intereses. ¿Qué intereses representamos nosotros? ¿Qué intereses representamos los peronistas? Bueno, nuestra historia dice que representamos los intereses de nuestras mayorías, de nuestra clase media, de nuestra clase trabajadora, de los más débiles. Y justamente, como bien decía recién, vemos que en estos 100 días los más perjudicados ha sido la clase media. ¿Pero fue o no fue para usted? No, ¿por qué va a ser? En política, mire, Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política con otros métodos. Yo creo que Clausewitz nunca estudió el fenómeno político de la Argentina, porque en la guerra los muertos son una baja. En la política argentina los muertos resucitan siempre. Si no, veamos en este gobierno, tenemos cuántos muertos que surgieron del gobierno de la Rúa, hoy son el estandarte, son el mascarón de proa de este gobierno. Pero ¿estás diciendo muerto a Patricia Bullrich, por ejemplo? Eso lo dice usted, yo te Pero estoy diciendo. pero estoy Por diciendo, eso digo, entonces. pero estoy no- diciendo, estaban con De la Rúa, digo, Patricia Bullrich era Bueno, ministra ahí de tiene un Trabajo. ejemplo, tiene otro ejemplo con Sturzenegger. Por eso, aquellos que Sí. hoy están llevando adelante como mascarón de proa y sosteniendo, porque yo creo que si hay algo que hizo Bullrich y Sturzenegger, darle un sostén político a un gobierno de Milei que recién empezaba Sí. y no sabía por dónde empezar. De hecho, compró llave en mano ese paquete de leyes que presentó con el nombre de ley Ómnibus, que no lo hizo su espacio político, lo había hecho Patricia Bullrich y lo compró llave en mano. Sí. O sea, le dieron un sustento político. Después discutimos si está bien o está mal, si se dio cuenta que atrás de cada uno de esos 300 artículos había un negocio, si ese negocio pasó desapercibido, como Sí. dice que que no se dio cuenta que les aumentó el sueldo, o cuando se dio cuenta lo volvió para atrás. Bueno, esas son las cosas que veremos Sí. en el tiempo. Y de los otros, digo, Scioli fue candidato a presidente de tu espacio y ahora es secretario de Turismo de Bueno, eso de que lo Milei. explique Scioli. La verdad, yo no entiendo eso, lo que ha hecho, y me parece que lo tiene que explicar. Ahora, también hay una realidad. Scioli era candidato en la interna de esta última elección presidencial Sí. por dentro del peronismo y a 24 horas del cierre de lista lo bajaron. Ahora, ¿por qué al peronismo le cuesta tanto hoy encontrar un referente como plantarse como opositor? Porque el peronismo revirtió su ecuación fundamental, su columna vertebral de la doctrina. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y el peronismo se convirtió en una bolsa de especulaciones personales, lejos de estar ese apotegma, ¿no? Primero salvemos cada uno su ropa y bueno, después que el resto se las arregle. ¿Quién tiene que agarrar? Porque me quedo pensando en esto de, en una batalla van cayendo los soldados, pero vos decías, viene otro atrás y levanta la bandera. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Qué? Ese es el abanderado. Y hoy el peronismo se está convirtiendo en el loco de la bandera, que son dos cosas distintas. A ver. Una cosa es el abanderado, que lleva erguidamente su bandera, sus ideales, su doctrina, y otra cosa es cuando ese abanderado desaparece, tenemos el peligro que aparezca el loco de la bandera. Bueno, no queremos un loco de la bandera, queremos un abanderado. Por eso es inentendible que se le haya dado licencia al expresidente Sí. Alberto Fernández, es inentendible que la vicepresidenta siga callada sin emitir opinión, y salvo 3 o 4 actores del peronismo que alzan su voz convencidos de lo que dicen, el resto están agachados especulando. Algunos Sí. especulan y otros ponen la cabeza como el avestruz porque no quieren enterarse de lo que está pasando. Pero ¿y quién tiene que liderar hoy el peronismo? Pues está claro, Alberto se tiene que ir, entiendo esto, Alberto se tiene que ir, Cristina Kirchner algo Alberto tiene habría que haberlo decir. echado, no se tiene que ir, son dos cosas distintas. Pero no importa, no es una cuestión de quién, sino Sí. de cómo.
¿cómo se construye el liderazgo? El liderazgo se legitima en una elección. Y lo que tiene que hacer el peronismo es llamar a una elección y el que tenga vocación de conducir, el que tenga vocación de transformar y que no tenga miedo y que no especule, que se presente a la elección y gane. Y ahí acompañaremos todos aquellos, porque otro de las apotegmas del peronismo es el que gana conduce, el que pierde lo acompaña. Lamentablemente, como no hubo elección y fue todo puesto a dedo, el que ganó puesto a dedo no condujo y los que no perdieron, no acompañaron. ¿Y quién debe ser el que lleve esa bandera? El que gane la elección. ¿Y quién está para ganarla? El que tenga vocación de liderar el peronismo. Esto no ¿Kicillof es una puede cuestión, ser? pero por supuesto es uno de los pocos que ha alzado la voz en un momento tan crítico que está pasando la Argentina como esta. Pero, y Máximo Kirchner, que hoy es presidente del PJ bonaerense. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es otro tema, es otra historia y además viene de ganar una elección por más de 20 puntos. Sí. Por lo tanto, nosotros estamos concentrados en la columna vertebral del peronismo, que es el Partido Justicialista a nivel nacional, Sí. que no solamente perdió una elección en un frente, sino que hace 2 elecciones que no lleva candidato a presidente. O sea, me decís Máximo Kirchner, ahí no habría que tocarlo en lo que No, es yo no digo que no provincia. habría que tocarlo. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires viene de ganar una elección Sí. con más de 20 puntos. Le podrá gustar o no la figura de Máximo Kirchner, pero la única verdad, como decía el general Perón, es la realidad, y la realidad es que el Partido Justicialista, con Axel Kicillof a la cabeza, acaba de ganar una elección por más de 20 puntos. Sergio, digo, porque a veces dentro del peronismo están con esta historia de ver qué hace Milei, esperando una suerte de que si se equivoca, que se caiga. No, me parece primero como que que hay es un sector un poco, acá hay un sector golpista, Bueno, esperando primero, que se tengo caiga. una mala noticia para todos Sí. ellos, que no creo que Milei se caiga. Segundo, que Milei se caiga no le sirve a nadie. Tercero, me parece que el peronismo no puede especular con la desgracia de los terceros. Cuando decimos terceros, estamos hablando de quienes gobiernan. No puede especular con el futuro de la gente. Como vuelvo a repetir, el Sí. peronismo representa los intereses de la mayoría. Entonces no puede estar esperando que esa mayoría que está sufriendo siga sufriendo y esperar que reaccione para ver qué hace el peronismo. Eso se llama especulación. Y si hay algo que no cabe en el peronismo, es la especulación. Ahora, ¿qué representa Milei? Porque Milei gana con más del 50% de los votos. ¿Qué representa Milei en este caso? Milei representa el desastre del gobierno de Macri y el desastre del gobierno de Alberto. ¿Nada más? O sea, ¿Le parece solamente... poco? No, pero digo, Nada. solamente gana... ¿Le parece poco? No, solamente gana. Esto es lo ¿Porque mismo, fueron mire. malos los otros o porque él a lo mejor hizo las cosas o piensa mejor que el resto? Mire, que piensa bien, no tengo ninguna duda. Después veremos sus resultados, pero por lo menos piensa. Y además actúa. Eso es un mérito, ¿sí? Se puede equivocar. No sé dónde va a terminar esto, pero ya pensar y actuar es un mérito. Ahora, esto es como pensar que Macri ganó las elecciones en el 2015, no, la perdió el kirchnerismo. Claro. Esto es como pensar que el kirchnerismo ganó las elecciones en el 2019, no, las perdió Macri. Y esto es pensar que Milei ganó las elecciones, no, la perdió el kirchnerismo y el macrismo. La verdad es que es impactante en este concepto, digo, en esta luna de miel, que no son 100 días, van a ser 180, al menos porque estamos hablando de 6 meses. El propio Milei dijo, son 6 meses que se necesitan de reordenamiento y de pasar lo peor, él dice que son estos meses. Pero que tan mal, yo digo, ¿se hace autocrítica dentro del peronismo? De decir que tenés un sector de la población que hoy, cuando le consultamos en vivo en cualquier móvil, hay un sector que estamos dispuestos a sostener este ajuste, pero queríamos un cambio y que venga y haga algo distinto. Por eso le digo, cuando me pregunta qué representa Milei, es el rechazo al nefasto gobierno de Macri, al nefasto gobierno de Alberto Fernández, con una diferencia. Parte del gobierno de Milei hoy también está Macri, entonces hay una cierta de contradicciones. También, bueno, Milei tiene que demostrar en este tiempo esas contradicciones que, por ejemplo, como la que vivimos hoy o ayer, ¿no? Nosotros veníamos sosteniendo, gritando desde que asumió Milei con esta regulación de las prepagas, ¿no? Que esto era insostenible, Sí. que no se podía desregular de la manera que se está desregulando y eso iba a generar un daño irreversible en la clase media, donde el sentido de pertenencia a una obra social o a una prepaga es una bandera importante. Milei dijo,
se desregula, el Estado es, el problema de las prepagas es que el Estado se metió a regularlas y ayer hoy Caputo salió diciendo a los privados se les fue la mano con las prepagas y desde el Estado vamos a hacer todo lo posible para que la clase media no sufra. Entonces, bueno, ahora es donde empiezan a surgir estas contradicciones que tiene que empezar a demostrar que sus valores libertarios cobran fuerza a la hora, por ejemplo, de tener que ver cómo el mercado es el que acomoda esas prepagas y no hace abuso sobre la clase media en vez de tener que ser el Estado, como dijo Caputo recién. Ahora, Sergio recién elogió a Milei. En un punto lo elogia. No, a ver, pero... Pero le pregunto, si Milei lo llama, ¿usted va? No formaría parte... A ver, yo tengo una... Me gusta su estilo, me gusta cómo conduce, no quiere decir que esté... Y es más, se lo digo desde el punto de vista médico, ¿sí? Porque esto me hace acordar cuando los médicos, yo soy cirujano, cuando los cirujanos antes de operar nos reunimos con la historia clínica del paciente, hacemos el diagnóstico, decidimos cuál va a ser el tratamiento y allá nos encolumnamos todos atrás de ese tratamiento. Yo creo que comparto prácticamente el 100% del diagnóstico de Milei, no tengo duda, yo lo comparto el 100%. Ahora, me parece que el tratamiento es demasiado agresivo como para que el paciente sobreviva. Le doy un ejemplo. En mis tantos años de guardia he recibido muchas veces un niño que uno le toca la panza, tiene una apendicitis aguda, hay que operarlo. ¿Sí? El tratamiento, todos... Entonces viene el pediatra, sí, es una apendicitis, viene tocan, es una apendicitis, pero después viene el anestesista y te dice, mira, este chico es diabético, tiene insuficiencia renal, no tiene plaqueta, tiene tal cosa, tiene esto. Si lo operamos, y el 90% es que se muera. En mis 35 años de cirujano, nunca un padre me dijo operarlo igual. Milei te dice operalo. Claro, clarísimo. Ahora, pero si lo llevamos a terapia intensiva, podemos enfriar el cuadro, ya se puede morir igual, pero las posibilidades son mucho más amplias de que se salve. Operarlo igual. Bueno, este tipo sabe lo que hace. Entonces llevas al paciente, entras al quirófano, se abre el quirófano y aparece Sturzenegger y Caputo. Los padres del fracaso del macrismo y de la Rúa. ¿Qué haces? Te levantás con la guía, la sonda vesical y salís corriendo. Bueno, esto es lo que estamos viendo hoy en día y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que una cosa es Milei, otra cosa es Sturzenegger, Caputo, sus negocios y todo lo que está ahí atrás. O sea que en algún punto lo que señalas es, Milei debería seguir con su núcleo duro, pero no empezar a transar con otros sectores de la política. Eso es un problema de quien conduce. Yo no le voy a decir a Milei con quién tiene que conducir. Milei nos tiene que llevar a un buen puerto. Él dijo que iba a terminar con todos los desajustes que tiene la Argentina. Dijo que iba a terminar con la inflación. Bueno, terminar con la inflación apagando el botón de la economía no necesita ser egresado de Harvard. Esto es como ir al médico con un dolor de cabeza recurrente que nadie te lo pueda curar y yo te digo, yo te la voy a solucionar en 24 horas. ¿Cómo? Te la corto. Esto es lo mismo. ¿Qué estás viendo en el conurbano sobre todo? Porque en los últimos datos del INDEC, lo que se muestra, datos duros, es que es más caro vivir en el conurbano que en la Ciudad de Buenos Aires. Te digo estadísticamente, en el conurbano en febrero fue el 15% de inflación, o sea, por encima de la media, y en la Ciudad de Buenos Aires fue el 14%. O sea, digo datos duros, pero para sustentar esto que señalo. ¿Cómo le están pasando en el conurbano? Yo vivo en el conurbano, pero quiero tu mirada también, que estás también dentro de lo que es la escuela Bucetich, o sea, estás trabajando en todo lo que es la formación de policías. ¿Qué se está viendo con el tema delito? Sobre todo cuando está vinculado a que no hay plata en la calle, hay menores recursos, hay menos trabajo. No, esto más allá de lo que uno ve, que no hace falta mucha explicación, porque hoy los medios de comunicación tienen la posibilidad de ponerte al día y en manera prácticamente online de lo que está sucediendo. Lo importante son los trabajos científicos y lo que dicen al respecto. Y los trabajos científicos de las agencias internacionales que más saben de esto y que más estudian de esto, que es Naciones Unidas. Dentro de Naciones Unidas hay una oficina que se llama UNODC, que se encarga de estudiar la criminalidad. En todos sus estudios es muy claro y dice que cuando
en un país baja el Producto Bruto Interno, cuando en un país aumenta la exclusión, el delito se dispara automáticamente. Y bueno, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? En un país donde empieza a aumentar cada vez más la exclusión, el delito empieza a asumir. Eso, espera que esto es clave que estás diciendo, perdón, Carlos. Sí, no lo digo yo, lo no, dice Naciones Unidas. Está bien, pero esto en territorio, hoy se está viendo que hay incremento del delito producto de menos poder adquisitivo, gente que no tiene trabajo, que no tiene una changa. ¿Esto se está viendo hoy? No confundir pobreza con delito. La exclusión, cuando hay una exclusión. ¿Y cuándo hay una exclusión? Cuando el Estado se retira. Mire, las políticas siguen, por lo general, siempre las leyes de la naturaleza, ¿no? Para la física, es una ley de la física es una de las leyes de la naturaleza, y para la física el vacío no existe. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Espacio cedido es espacio ocupado. Si yo saco esta copa de acá, no queda un vacío. Automáticamente va a venir alguien y lo va a llenar. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Rosario. Cuando vemos que hay un Estado que se retira, vemos que automáticamente ese lugar lo ocupa la delincuencia, y en este caso el narcotráfico, porque el narcotráfico pasa a ser un Estado paralelo. Cuando en el barrio necesitas un jarabe para que a tu hijo le baje la fiebre, porque está con dengue y no tenés los 8.000 pesos para comprar el off, y si lo tenés no lo conseguís, y no tenés, y la farmacia te dice, no, señor, un antipirético sale 15.000 pesos, entonces ¿a quién recurrís? Ahora, A que te lo soluciona en el barrio. Entonces, eso es lo que pasa. A medida que el Estado se va retirando del barrio, la delincuencia va ocupando ese lugar. bien, pero ahora la delincuencia, lo que vemos, sobre todo Rosario, es cada vez más violenta y cada vez está mejor armada, incluso a veces mejor que una fuerza de seguridad. ¿Por qué? No, eso es falso. Que la delincuencia cada vez es mayor, es producto de las secuelas lógicas de cualquier actividad ilícita. Y el narcotráfico es una actividad ilícita. Cualquier actividad ilícita, cualquiera, la que sea, genera tres consecuencias. Por un lado, la violencia, miremos Rosario. Por el otro lado, la corrupción, miremos Rosario. Y por el otro lado, la destrucción de todo ese tejido social donde se lleva adelante la actividad ilícita, donde compite la actividad ilícita. ¿O usted acaso ve que entre Coca-Cola, Pepsi y Manao se agarren a los tiros para ver a quién le venden al supermercado chino? No, es una actividad lícita. Las actividades ilícitas resuelven ese problema a través de la violencia, mientras las actividades lícitas, la competencia se resuelve a través del marketing, a través de otros mecanismos. Acá se resuelven a los tiros. Acá se resuelven a los tiros, y por eso es que vemos la violencia. Ahora, es falaz que lo que estamos viendo en Rosario es un aumento, por ejemplo, de armas sofisticadas. Por el contrario, lo que estamos viendo es una precarización del delito. Tan precario es ese delito que, por ejemplo, te balean una comisaría en bicicleta y ni siquiera es detenido. Claro. O, como el otro día vimos esas imágenes, pobre chico que ejecutaron en una estación de servicio, y el asesino va en hojota. O sea, una persona que piensa que tiene que huir, que tiene que salir con él, Sergio, no va de esa manera precaria. Y digo, como todos los años siempre volvemos con el mismo debate sobre la baja de imputabilidad en los menores, otra vez se volvió sobre ese tema. Yo sé que tenés opinión sobre esto. Digo, ¿hay que bajar la edad de imputabilidad hoy? Esta opinión no es de ahora, la vengo sosteniendo de hace más de 10 años y me decían que estaba totalmente loco. Sí. Hoy la Argentina, por suerte, se anima a discutir, o por lo menos eso está diciendo el gobierno, que va a discutir la baja de la edad de imputabilidad. Si me lo pregunta a mí, pero no que estoy de acuerdo, la voto con dos manos. ¿A qué edad? Pero ojo. Sí, ¿a qué edad? Ojo. No, bueno, ahí tenemos diferencias. Primero, que yo tengo una mirada desde el peronismo, ¿sí? Para el peronismo, los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Entonces yo le hago una pregunta. ¿Está bien que usted tenga una legislación que le facilite a los chicos ser utilizados para delinquir? Por ejemplo, Rosario. En Rosario, todos los chicos que venden, todos los que venden droga, todos los que
que están en las villas esperando que entre la policía Soldaditos. para avisar, son todos los famosos soldaditos son todos menores. Sí. ¿Por qué? Porque la legislación permite que hagan esa actividad sin tener que Una pasar por la penalidad. justicia Ok. penal. Entonces, la mejor manera Sí. de cuidar a esos chicos es generando una legislación que no les permita caer en esa actividad. Y si caen, ahí es donde no estoy de acuerdo con lo que se está sugiriendo, es cómo lo recuperás, porque todavía estás a tiempo de recuperar un chico que cae en la marginalidad y en la delincuencia. Y ahí es donde se hace la diferencia. La diferencia no es la edad de baja de imputabilidad. La diferencia se hace qué haces una vez que el chico es imputado. Pero te doy un ejemplo. Un menor está involucrado en un crimen Sí. y mata a propósito, o sea, es el enviado para evitar la penalidad. Digo, de 16 para abajo y demás. Bueno, lo normal es que un chico sale a robar un teléfono y se le dispara accidentalmente la Bueno, pistola y mata. está bien. Eso es lo que me pasa todos los días. Bueno, ¿qué hay que hacer con ese tipo de casos hoy? Porque vos sabés que hoy hay un diagnóstico, vos planteas una mirada a futuro para recuperar los jóvenes, pero la sociedad hoy está pidiendo basta. Por eso, Está harta con esto. pero Bueno, yo digo que hay que bajar. A ver, que no se malentienda. Yo soy el abanderado de la baja de la ley de imputabilidad y he tenido fuertes discusiones en mi espacio político con una mirada progresista, no peronista, de lo que significa la baja de la ley de imputabilidad. Yo estoy totalmente convencido, y lo vengo gritando a los cuatro vientos hace varios años. ¿Por qué? Porque si ese chico, que es un criminal, la justicia lo vuelve a dejar libre, sigue delinquiendo y siguen matando, porque empiezan, como le dije recién, y esto es la práctica, esto es la praxis de todos los días, no es que un chico de 14, 15 años sale a la calle diciendo hoy voy a matar. Está tan cebado, total, primero robó una bicicleta, Sí. le fue bien, no pasó nada, después Claro, es robó eso. un celular, lo agarraron pero porque se lo robó al vecino, pero como era menor se lo entregaron a los padres no saben qué hacer con el chico, porque los padres no saben qué hacer con el chico, un día va a robar un celular, se le escapa el tiro por impericia en la manipulación del arma y termina matando. Entonces, no tengo ninguna duda que ese chico tiene que ser imputado porque hay que correrlo, si no es dejarlo que siga permanentemente este circuito, hay que correrlo y es en los chicos donde uno puede realmente generar política de restitución social, o sea, volver a restituirlo a la sociedad como un hombre de bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay que bajar la ley de imputabilidad totalmente, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿alcanza eso? No, no alcanza. Si bajamos la ley de imputabilidad y no generamos los mecanismos para que ese chico vuelva a ser una persona de bien, es exactamente no haber hecho nada. Y si usted me pregunta, como recién, ¿estoy de acuerdo con bajarla como proponen a los 14, 15 años? No, no estoy de acuerdo. No tiene que haber una edad límite. No hay una edad para decir, ¿usted es delincuente o no es delincuente? De hecho, cuando uno... o sea, un chico de 12 años no con importa ese la criterio edad, podría no importa. ser Así, ¿qué imputado. significa la imputabilidad? Significa que a usted lo procesan porque comprende la criminalidad del acto que está llevando adelante. ¿Qué es lo que hace un juez cuando, por ejemplo, duda de si una persona es mentalmente sana? Hace una pericia y determina si esta persona que delinquió sabía lo que estaba haciendo o no sabía que lo que estaba haciendo era delinquir. Entonces, ¿imputable o inimputable? Ahora, en el caso de los chicos, me parece que tiene que ser no por una edad, porque no hay una edad biológica para determinar. O hasta sea, acá sí, hasta si acá me no. decís un chico de 12 años... Un chico de 12, sí. de 11, de 10, comprende la criminalidad, lo que está llevando adelante, eso lo hace a través de un perito. Y bueno, el Estado tiene que actuar para poder resolver el problema, porque hoy el Estado lo que está haciendo es lavándose las manos. Ah, este chico tiene 15 años, no me hago responsable. ¿Y quién se hace responsable? ¿Y de quién es la Yo le culpa? pregunto, ¿quién le hace responsable? Usted va a hablar con los padres no saben qué hacer. Los padres no saben qué hacer, no es que... no tienen contención. Ahora, entonces, si no lo contiene el Estado, ¿quién lo contiene? ¿De quién es la culpa de que no esté el Estado? Porque Del el Estado, Estado, ¿y de quién va a ser? Pero ¿quién conduce el Estado? Bueno, pero acá hay hay una gran cadena de factores de responsabilidad. Y tiene que ver con el sistema penal, con la justicia, tiene que ver con el seguimiento después. Hay un instituto que es fundamental, que tiene un nombre muy feo, se llama Patronato Deliberado, ¿no? Sí. Que tiene la función de
como monitorear qué es lo que hace un ex convicto cuando recupera la libertad, que realmente no existe. Y no existe, que no exista en estos tiempos es inconcebible, porque hoy tiene elementos tecnológicos para hacerlo. Y ahí entramos en otra discusión. Sí. Yo creo, estoy convencido, sacando el tema de los menores, los mayores cuando quedan detenidos, una vez que entran al sistema penitenciario, el sistema penitenciario los tiene que obligar a trabajar. Sí, claro. Y los tiene que obligar a trabajar, primero en tareas constructivas. Segundo, hay que pagarle y pagarle bien, porque si no, cae toda su familia en el delito. Sí. Déjeme terminar este concepto. Cuando un delincuente entra a la cárcel, por lo general tiene varios hijos. Si esa familia no es sostenida desde alguna manera, todos esos hijos entran también al delito. Entonces, claro, una persona que entra a la cárcel tiene que trabajar, primero, para sostener su estancia y su estadía en la cárcel. Segundo, tiene que trabajar para sostener a su familia. Y tercero, tiene que trabajar para poder costearse el sistema de monitoreo electrónico una vez que recupera la libertad. Hoy es inconcebible que un preso cumpla la condena, y lo que es peor, ni siquiera la terminan de cumplir porque salen en libertad condicional, y ni siquiera nadie sabe dónde está ni qué es lo que está haciendo. Claro. Teniendo, hoy usted tiene una mascota, va a la veterinaria de la esquina en su casa y le ponen un collar y sabe dónde está, qué hace, qué come, a dónde orina, sabe todo, qué perro le gusta de la esquina, sabe todo, y no lo podemos hacer. Entonces hay un Estado. Nadie en la vida encuentra lo que no sabe que está buscando. La pregunta es, ¿no saben a dónde vamos, no quieren o no pueden? ¿Qué pensás del proyecto que tiene Milei, y que ahí Patricia Bullrich lo apoya, de privatizar las cárceles, de pasarlas a la administración privada? Lo voy a decir así como un Prison Break, ¿viste? Como la serie que... Mire, a mí no me preocupa quién las administra, me preocupa que la administre bien. O sea, no estás en contra de que venga un privado y si las administra bien y el resultado es positivo, no me preocupa. Pero no entra no pueden entrar en una delgada línea en algún tipo de corrupción, una empresa privada que busque. ¿Y hoy qué es? ¿Qué es hoy? La cárcel. ¿Qué es? Un nido de corrupción. Por parte a ver, una son los delincuentes. Y cuando hablo de las cárceles no hablo solamente, y también pasa en las cárceles, mire lo que pasa en las cárceles de Estados Unidos, donde muchas hay privadas. Sí. Fíjese, hay cárceles en Estados Unidos donde la mayoría de los presos están presos por tenencia de estupefacientes o por comercialización de droga, y el principal núcleo de comercialización de droga está dentro de la cárcel. O sea, acá no importa si es el privado o es el estatal, es cómo se conduce. Si la conduce bien el Estado, que la haga el Estado. Si la conduce bien el privado, que la haga el privado. Acá lo que importa es el resultado. Ahora, ¿quién va a pagar eso? Y lo tiene que pagar el detenido. Pero la corrupción, Sergio, viene, no me hago la sorprendida con esto, pero viene también del sistema del servicio penitenciario que tenemos hoy, federal, federal, provincial, es todo. ¿Qué quiere que diga? Si quiere me hago así. No me diga que hay corrupción en el sistema penitenciario. No me diga que hay corrupción en el sistema judicial. No me diga que hay corrupción en el sistema policial. Pero una cosa es que no me diga que hay corrupción en el sistema periodístico. Pero hoy me decís que está enquistado. O sea, eso es como... Mire, si quiere le doy un ejemplo. Hace 2 semanas, ¿se acuerda? Hace 2 semanas... en la Ruta 9 se detuvo un auto con droga, se hizo la investigación muy rápido, 24 horas, se hizo un allanamiento, va donde terminó, en la cárcel federal de Devoto. ¿De dónde estaban comercializando la droga? Desde la cárcel federal con destino a Campana. ¿Qué? ¿Me va a decir que no existen los bloqueadores, no existe capacidad de controlar los teléfonos? Por favor, bueno, pero eso, entonces, no pongamos cara de, nos sorprendemos todos. Está bien, entonces, Sergio, ahí hay un tema. ¿Quién es responsable de todo lo que sucede? En el servicio penitenciario, el servicio penitenciario. ¿Y por qué no cambia? Y bueno, y eso es lo que hay que exigir, que cambie permanentemente. Pero me habrá escuchado alzar la voz permanentemente. Muchos gobiernos, ninguno lo cambió. Y bueno, a veces, como digo, a veces no se quiere, a veces no se puede y a veces no se sabe. En la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos hubo no menos de 3, 4 episodios de fugas de presos, que en realidad son las comisarías, las alcaidías de la ciudad. Pero yo lo veo como algo espasmódico. Fueron 3, 4 casos, hacía tiempo que no se daban. O capaz que se enteró usted. No se olvide que a veces
se paga para que usted no se entere de las cosas, ¿no? Y a veces cuando dejas de pagar te empezás a enterar de muchas cosas que antes pagando no te enterabas. Sí. No me ponga esa cara sorprendida. Yo O también le pongo- vamos a decir, oh, esas Sergio, cosas no no me digas que existían. pongo cara de sorprendida. Yo te escucho. Bueno, te entonces, Pero lo que se está haya diciendo es que alguien- que se haya Esperá. enterado ahora no quiere decir que en la ciudad de Buenos Sí. Aires no se delinque. Sí. Capaz que ahora se quedaron sin protección mediática, qué sé Bueno, yo. y entonces voy puntualmente. ¿Qué hay que hacer con el sistema en el cual tenés alojados 30 detenidos en un lugar donde apenas pueden estar 10 y tienen que estar rotando y por poco tiempo porque en realidad tienen que estar alojados en sistemas carcelarios que hoy están explotados? ¿Cómo empezás a solucionar esto que Bueno, venimos lo hablando primero que hace tiene que 20 hacer el años? Estado es una medida que nadie hace, que ningún gobernador o ningún funcionario hace porque es mucho más redituable desde el punto desde el punto de vista electoral hacer una calle de asfalto que una cárcel. Por primera vez en la historia en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, en estos 4 años de gobierno que tuvo, hizo el 50% de las plazas carcelarias de las que se hicieron en 200 años en toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que un gobernador hace el 50% de la capacidad carcelaria en 4 años. O sea, ¿cuántos detenidos se pueden alojar en provincia de Buenos No, Aires? igual en las están cárceles? estalladas. O sea, ¿alcanza? No alcanza. Hay que hacer muchísimas más. Pero esto no es una cuestión de parcializar la solución. Porque si usted parcializa la solución y cree que la solución es hacer más cárceles, Sí. no va a tener nunca una capacidad limitada de cárcel. Lo que tiene que hacer es poner a funcionar todo un sistema penal que hoy claramente no funciona. Porque si una persona que robó un celular termina matando, Sí. es porque el sistema penal no funcionó. Si usted se fija quiénes son los autores de los últimos homicidios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar que gran parte son menores y que la otra gran parte son reincidentes. Es prácticamente muy difícil encontrar un delincuente homicida que no haya tenido reincidencia. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que la policía no trabaja? No, si tiene reincidencia quiere decir que ya fue detenido. ¿Quiere decir que no tuvo justicia? Sí, la justicia trabajó. Si lo detuvo, fue condenado y es reincidente porque estuvo en la cárcel. ¿Y en la cárcel estuvo? Sí, estuvo. ¿Y cumplió la pena? Sí, la cumplió. Y lo liberaron. ¿Y qué pasó? Y siguió matando. Entonces, todo el sistema penal hay que replantearlo. Tiene que lograr funcionalidad, que no sean compartimientos estancos. Porque hoy ese sistema penal está en la posición fácil de decir, el tema delictivo es un tema policial. Entonces todo el mundo se lava las manos pensando o haciéndole creer a los demás que el problema del delito en la Argentina es de más o menos policías. Mire, si fuera de eso, si fuera así, la provincia de Buenos Aires estaría estallada. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires usted tiene 2 policías por esquina. Sí. En la provincia de Buenos Aires tiene un policía cada 80 cuadras. O sea, estamos hablando 8 por 4, 32 Sí. esquinas, ¿no es cierto? Y sin embargo las estadísticas son prácticamente las mismas. Entonces se da cuenta que hay algo más, además del tema policial, de la mirada solamente policial, de la resolución del delito. Aquellos que creen que el problema del delito se resuelve con más o menos policías, con más o menos patrulleros, tienen una mirada reduccionista. Es como mirar el problema de la seguridad a través del agujero de una cerradura. Entonces, hay que lograr entender que el delito es un mecanismo complejo de acción del ser humano. Y cuando eso es complejo, se necesitan soluciones multiagenciales, multidisciplinadas e integrales. Ahora, Sergio, obviamente que la sociedad, lo vemos, está más violenta, ¿sí? Hay más violencia en la calle, las personas, la sociedad es más violenta. Usted sufrió un hecho violento cuando estaba como secretario de Seguridad, fue y le pegaron una trompada. Eso es uno, mucho más de eso. Está bien. Es como lo que hablamos, eso es Pero lo que vio. Ahora, sí, por cada le pegaron cosa que ve varias pasan veces. 10 veces que no Le no pegaron se ve. 10. Como integrante de la seguridad, ¿qué lo cambió? No, son 2 cosas distintas. Una cosa es, estamos claros que hay una violencia, ¿no? Usted ve que 2 personas discuten en una esquina Sí. y terminan de la manera Sí. más violenta. Obviamente que hay un comportamiento sociológico.
pero ese comportamiento sociológico no se traslada de manera proporcional a la violencia del delito, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, y en la violencia del delito ya tiene que ver otros factores, que además de la marginalidad y la exclusión, siempre está presente una droga, ya sea alcohol, estupefaciente, cocaína. Mire, siempre está presente. Yo recién le decía que soy cirujano y antes de operar agarramos la historia clínica. Bueno, ese vicio lo tengo también en seguridad. Cuando resolvemos un delito, lo primero que hago es agarrar la historia clínica del delincuente, ¿no? Y uno empieza a observar y a preguntar. Una de las primeras cosas que ve es cómo va bajando cada vez más la edad de delincuente. Antes los delincuentes tenían un promedio de 40, 50 años. Hoy los delincuentes no llegan a los 20 años prácticamente. Pero igual en aquellos delincuentes de 40, 50 años siempre estaba presente la droga. Esa droga era o alcohol o en aquella época los derivados de la morfina que eran de venta libre prácticamente en las farmacias, que por lo general son los antitusígenos. Los antitusígenos tienen un derivado de la morfina, que es la codeína, que en la época de hace 20, 30 años atrás estaba siempre presente en el delito. O el alcohol o la codeína. Ahora es el alcohol o la cocaína, el alcohol o el LSD. Pero siempre esa violencia está más asociada a el uso de estupefacientes que al comportamiento sociológico. Sergio, por último, y agradeciéndote este tiempo porque la charla es sumamente interesante. ¿Qué policías se están formando ahora? Digo, a diferencia de otras camadas, porque me parece también que hubo como que se rompió socialmente el respeto y el vínculo con el policía, esto ya hace muchos años, el respeto de la sociedad por la policía, cuando antes la policía te decía una cosa y vos cumplías, y ahora lo que pasa es que se ven cada vez más enfrentamientos entre un sector de la sociedad, olvídate de la delincuencia, con los efectivos policiales. ¿Qué policía se está formando hoy? Primero le voy a aclarar una cosita, ¿no? Sí. Yo, además de ser senador, todos creen que como soy el rector de la Universidad Bucetich, soy el que prepara a los policías. No, nosotros soy rector de la universidad, eso es otra cosa. Pero igual le comento qué es lo que está haciendo. Primero, eso es un problema justamente hoy, en la sociedad. Sí. La falta de autoridad, ¿no? Hay una falta de autoridad y por lo tanto, recién decíamos que la política sigue las leyes de la naturaleza. En la biología hay un apotegma que dice órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Si usted no ejerce la autoridad, se atrofia el respeto a la autoridad. Entonces hay una responsabilidad de aquellos que no ejercen la autoridad y un acostumbramiento y una falta de respeto a la autoridad. Eso es fundamental. Y después lo ve cuando forma policías, que esas consecuencias Le voy a dar un ejemplo clave. ¿Sabe cuál es la principal causa de deserción de la policía cuando ingresa a la escuela? ¿Cuál? El síndrome de abstinencia al celular. Así como tenemos abstinencia, al alcohol, tenemos abstinencia. Bueno, la principal, de personas que no pueden ser policías nunca. La principal causa por lo cual los cadetes se van de la escuela es porque no pueden estar una semana encerrados en la escuela Bucetich sin el uso del celular. Entonces, fíjese cómo el uso y las costumbres van modificando, ¿no? Inclusive la personalidad de cada una de las personas. Ahora, ¿qué policía estamos formando? Policías con una mirada mucho más integral, con una mirada mucho más de persuasión que de reacción y con una cercanía mucho más al conflicto. Por eso hemos formado un cuerpo de policía que es muy reconocido durante nuestra gestión. Ya con la gestión de Macri se retiró la gendarmería del conurbano bonaerense, se acrecentó cuando vino Alberto Fernández y nosotros salimos de ese estado de queja permanente para hacer lo que teníamos que hacer. Formamos un cuerpo especial de policías de proximidad, de policías que caminan en el barrio,
que escuchan a cada uno de los vecinos, que entienden cuál es la problemática y que por sobre todas las cosas, el policía hoy en día se convirtió en una persona que resuelve los conflictos que deberían resolver